tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos una vez más a esta edición de viernes ya de En Portada. ¿Cómo estás? Muy bien, Viernes Sangriento. Viernes Sangriento. Es la canción. Bueno, vamos a presentar a uno de nuestros dos invitados. Tenemos aquí al doctor Raúl Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, presidente del PPC, ex parlamentario. ¿Cómo está? Y estamos a la espera de nuestro otro invitado, que es el expresidente del Consejo de Ministros, Luis Solari, ya está cerca, pero aprovechemos para preguntarle primero a Raúl Castro por su partido, el PPC, que tiene algunas elecciones a puertas. Sí, ¿Qué es lo que van a elegir? Bueno, vamos a tener un congreso el 16 y 17 de diciembre para elegir las autoridades nacionales. Ah, todavía, claro. 16 o 17 de diciembre. Ese fue el congreso al cual convocamos el año pasado, pero a petición de varios dirigentes, incluida Lourdes Flores, se postergó en razón del fallecimiento de Luis Bedoya de Vivanco y una serie de circunstancias adicionales, ¿no? La alianza. Bueno, la alianza, efectivamente, ¿no? Los plazos eran muy cortos, ¿no? Pero ¿se va a elegir antes a quienes van a acudir a ese congreso? Sí, claro. ¿Eso cuándo se va a producir, esa elección? Se va a producir este mes de octubre. ¿No tiene fecha todavía? Bueno, yo calculo que será en las próximas 3 semanas, ¿no? Porque hubo un tema ahí de controversia por la instalación de 2 tribunales electorales. En realidad hubo un solo tribunal electoral, porque el otro había quedado desarticulado. En vista de que de 5 renunciaron 3 y quedaron 2. Con 2 el quórum es 4, las resoluciones se hacen con 3. De manera que hubo que nombrar otro tribunal. Pero para evitar las discusiones sobre si uno u otro, lo que hemos hecho es las 2 resoluciones que vengan y las que cumplan los requisitos de formalidad, legalidad y necesidad son los que se va a tener presentes. Quiere decir que si en cualquiera de las 2 resoluciones un candidato a ser dirigente interno y por lo tanto delegado en el Congreso no cumplió con pagar la cuota de inscripción para la elección interna, no estaba al día en sus aportaciones, no inscribió su lista completa, etcétera, está descalificado. ¿Y quiénes votan para elegir a quienes asistirán a este Congreso y en consecuencia más o menos cuántos delegados? 117 delegados de todo el Perú. ¿Son los que van a asistir al Congreso? Sí, son los ¿Y quiénes los eligen? A estos delegados, sí. Son elegidos por un militante un voto en sus respectivas circunscripciones. Sí. Y yo quería consultarle también, ahora que estamos hablando del PPC, y recuerdo de inmediato Lourdes Flores Nano, se ha dicho que ella fue quien le presentó a PPK al famoso doctor Moreno. ¿Sabe usted algo de esto? O empecemos, porque ya teníamos un invitado que no nos dijo que lo conocía. ¿Conoce usted al señor Moreno? No lo conozco, no lo he visto, no es militante del partido. He estado indagando, nunca ha participado en las campañas del partido, por lo menos como parte del cuadro del Comando Nacional de Campaña, que es lo que se utiliza en las campañas. Ni como asesor de medicina, temas médicos, salud. Jamás. Okay. La parte de medicina, plan de gobierno, la ve el doctor Walter Guillén, que además es nuestro delegado en el Acuerdo Nacional en la parte orientada a salud. Entiendo que el doctor Moreno, a quien reitero no conozco y reitero no es militante del partido, fue médico personal de la familia de Lourdes en algún momento, ¿no? En algún momento. Claro, él fue de hecho, ahora que se ha buscado a través de internet por todo lo que ha sucedido, el que anunció el lamentable fallecimiento del padre de la doctora Lourdes Flores. Pero sorprende, digamos, que una persona que aparentemente solamente ha tenido un vínculo con la señora Lourdes Flores Nano, médica, ¿no? Y nada más, de pronto comienza también a meterse en temas políticos, ¿no? Porque era consejero presidencial, pero yo preguntaba si también había tenido algún tipo de intención de querer ingresar al PPC o algo así. No. Dice que no. Intención no, y lo digo porque yo en los últimos años he sido vicepresidente, secretario general, presidente, y nunca hemos recibido una solicitud del doctor Moreno, y por otro lado nunca lo he visto en plan de gobierno tampoco. Yo me reúno regularmente con plan de gobierno. Pero además de esto, quiero señalar de que se mencionó que había ingresado al cuerpo de asesores de Alianza Popular. Reitero, bueno, yo no nombré a los equipos de plan de gobierno de Alianza Popular. Concurrió el equipo de plan de gobierno del PPC, pero en ese equipo no estaba el doctor Moreno. Ahora, siempre en una campaña se suman personajes de un lado y de otro, dependiendo su valía, su conocimiento, su interés, etcétera, etcétera, ¿no? Permítame regresar un momento a lo del Congreso. ¿Qué es lo que va a definir ese Congreso? Ese Congreso va a definir la dirigencia nacional que va a gobernar el partido por los próximos 4 años. Además,
se va a designar al nuevo Tribunal Nacional de Ética y Disciplina para los próximos 4 años, al Consejo Consultivo, al Tribunal Nacional Electoral, y simultáneamente vamos a tener un Congreso político que va a definir la línea política del partido para el proceso electoral municipal 2018. Es bastante importante. Bueno, son 2 días de Congreso, es lo usual, ¿no? En promedio tenemos más o menos 1000 delegados. ¿Acá en Lima va a ser? Acá en Lima, sí. ¿En qué local? Porque han vendido el... No lo hemos vendido. No lo han vendido todavía, está a la venta. No lo podría vender yo tampoco porque yo no soy el propietario. Pero, a ver, va a ser en el local del... Está a la venta, ¿no? Pero quieren vender los propietarios. He sido testigo de diversas declaraciones. El doctor Bedoya. Del doctor Bedoya, exactamente. He cursado una carta a la inmobiliaria El Milagro para que se explique un poco cómo es esto y se me informe detalladamente. No lo ha hecho todavía. El lunes reiteraré la carta porque serán 15 días de que he cursado la carta y espero tener una respuesta para aclarar el asunto públicamente. Pero mientras tanto será en ese local. Sí, desde luego, claro que sí. Vamos a lo que nos... Invitados ustedes, has dicho vamos al Congreso, bienvenidos. Está muy bien. ¿Vamos al Congreso? Tú dices que vas a ir. Como has dicho, vamos al Congreso. ¿De hecho vamos? Bueno, se entusiasmó. Iré. Tengo una gran curiosidad para ver cómo se manifiesta con la todo lucha gusto. de 2 líneas al interior. No, es una lucha democrática, como siempre lo hemos tenido. Lucha tal cual, porque terminan así, roncos, en gritos. A ver. ¿Cómo no? A ver, nosotros hemos visto en conferencia nosotros somos un partido político que debate democráticamente. Eso acá a algunos los asusta. Prefieren que no haya elecciones internas y que cada uno a dedo nombre las listas. Los 2 partidos que han llegado a segunda vuelta una vez más, los pepecuyes y los fujimoristas, los 2 han nombrado a dedo a sus candidatos al Congreso. Entonces, claro, ¿qué bronca interna van a tener? Pero llamar de un sector al otro pitucos es un debate democrático, forma parte de los argumentos democráticos del debate. Es una respuesta al habernos llamado tramposos, ¿no? Bueno, pero el debate, entonces imagínense qué tal debate. Tramposo contra pituco. Pero la política no es virginal, Mario, por amor de Dios. ¿De cuándo acá tú me vas a decir que en política nos tratamos con algodones? No, señor. No, pero la política es dura y hay que aclarar las cosas. Estos no son precisamente... Es la discusión, pero no es un debate, ¿no? Pitucos contra tramposos, no hay argumentos contrapuestos. Hay cargos lanzados. En la política hay que poner temperamento, que creo que es lo que le está faltando un poco al actual gobierno, ¿no? Entonces, siempre en política hay tolerancia, hemos sido, formados en esa escuela de la tolerancia, del diálogo, del debate, a veces hay excesiva tolerancia. Pero también hay temperamento, y en los temperamentos se dicen cosas. Bueno, después viene la reconciliación. Yo creo que eso es sano, hay una suerte de catarsis que no tiene por qué lastimar de manera definitiva los vínculos entre los socialcristianos, ¿no? Y eso ya han sido curado, entonces. ¿Perdón? Esas heridas ya han sido curadas. Yo me reúno con todo el mundo, converso con todo el mundo. Con Lourdes Flores por también. Por supuesto, estaba en mi oficina hace una semana y la espero el lunes, ojalá. ¿Y le preguntó usted por el señor Moreno? No le pregunté. Tampoco. Porque no había, hace un poco más de una semana, justo un día antes de que... No había reventado todavía. No había reventado. No, porque fue además en un meeting donde estaba Lourdes Flores, Alan García, donde el propio Alan García habla del doctor Moreno como que era el encargado técnico, qué sé yo, y después los amigos del APRA nos han dicho que este señor Moreno fue llevado por Lourdes Flores y por el equipo del PPC, y que ellos dijeron, señor Moreno, el doctor Moreno. Quiero reiterar. Entonces, ahora nadie lo conoce, nadie lo llevó. Quiero reiterar, en campaña hay personas que se acercan a los partidos políticos, hay personas que son convocadas en función de sus conocimientos, y estas personas, por alguna razón, terminan aportando ideas, que es todo lo que pueden hacer en una campaña política. Pero eso no significa que sean parte del equipo de plan de gobierno, que sean ministeriables, o que sean militantes, o que sean personas cercanas al entorno dirigencial del partido, ¿no? Muy bien, vamos a pasar del PPC a PPK. Bueno, perdón por el cambio. Es que hoy día Hildebrand en sus 13, qué pena que no hemos traído, no traje la revista, pero los amigos Hildebrand en sus 13, parece que el periodista Américo Zambrano logró entrevistar al señor Marco Maldonado, que es fundador de Peruanos por el Cambio. De hecho, ahí está parte de la publicación. Y lo que dice es que en la revista tiene pruebas de la cercanía, pruebas, documentos, videos, grabaciones que prueban la cercanía de este señor Maldonado con Pedro Pablo Kuczynski. Y entonces lo que dice el señor Maldonado es que el señor Moreno, en pocas palabras, es Chancay de 20.
¿no? Que hay mucho más detrás de la gente cercana a Pedro Pablo Kuczynski, y habló directamente de Gilbert Violeta, que Gilbert Violeta llevó a Moreno. Que es congresista, ¿no es cierto? El congresista, además que es actualmente secretario general de Peruanos por el Cambio. Presidente, perdón. Okay. Secretario general es Salvador Heredia. Sí. Ok, pero presidente de Peruanos por el Cambio, y no solamente que fue él quien llevó al señor Moreno, sino que además él habría cobrado acá a los candidatos en las diferentes listas parlamentarias, a algunos de Lima, y asegura este señor Maldonado, a todos en provincia. Sobre todo aquellos que podían obtener de esa forma los primeros lugares en la lista, ¿no? Claro, que eran los más jugosos, obviamente. Hay algunos, de hecho, que le han mandado cartas notariales hace poco diciéndole, señor, no me dejó ni postular, ¿me puede devolver mi plata? Algo así, ¿no? Y estamos hablando de, no estamos hablando de 1.000 soles, 2.000 soles. 50.000 soles. Imagínense, 50.000. Entonces es un dineral. Bueno, el señor Violeta ha respondido. Ha respondido, ha dicho que va a querellar a Maldonado por lo que ha dicho, y de otro lado ha opinado también, o ha considerado que existe una cacería de brujas contra los miembros de Peruanos por el Cambio en este momento. Vamos a escuchar al congresista Violeta. El señor Marco Maldonado lo ha acusado a usted de cobrar cupos prácticamente al interior de Perú. Bueno, precisamente lo que te mencionaba. Yo quiero agradecer que me permitan, porque yo estoy anunciando que voy a formular una denuncia penal. Voy a querellar a la persona que irrespetuosamente, irresponsablemente viene haciendo una serie de afirmaciones sin ningún tipo de sustento, de una manera absolutamente injustificada. Yo creo que estamos todos indignados, y yo particularmente como una de las personas directamente indicadas en este informe, pero además porque me sorprende que un semanario de este tipo haya recogido una información y la publique de una manera absolutamente ligera, sin cotejar nada de lo que ahí se afirma, de ningún tipo, y se hacen una serie de afirmaciones. A ver, ¿qué dice? Bueno, a ver. ¿Cómo se mueven las cosas en las listas parlamentarias? Bueno, es lo que yo comentaba hace un momento, ¿no? En un partido donde hay institucionalidad, hay elecciones democráticas, hay pleitos, pero se eligen democráticamente. De acuerdo a la ley de organizaciones políticas, es el tesorero del partido el único que puede recibir los aportes para las campañas. Esto es un tema absolutamente reglamentado, que está en el capítulo de financiamiento privado de la ley de organizaciones políticas. Lo que es absolutamente ilegal es el cobro de cupos, porque viola varios principios, ¿no? Para empezar, el principio de democracia interna, y en segundo lugar es una estafa, ¿no? Porque nadie puede garantizar a nadie, ¿no? que va a salir elegido, ¿no es cierto? Y además es una práctica de muy mal gusto, porque entiendo que en algunos partidos algunos dirigentes han ido a provincias y han ofertado públicamente la candidatura y han cobrado a varias personas por 1 o 2 cupos al Congreso. De manera que este es un tema que tiene que ser investigado. Yo sinceramente espero que en el caso de los pepecausas esto no sea cierto, ¿no? Porque esto pues lastimaría el partido, y más bien lo que deseamos es que se convierta en un partido serio, en un partido responsable, que se institucionalice y que siga los pasos pues que toda organización seria debe seguir, ¿no? Siempre se escuchan historias de este tipo, no solamente en este proceso electoral, en procesos electorales anteriores también, pero siempre como rumores. Es la primera vez que esto es lanzado como una acusación, digamos, con nombre y apellido, ¿no? Bueno, hay 2 tipos de rumores que se han venido escuchando en el Perú a lo largo de la historia de los últimos 20 años, ¿no? Uno es el hecho de que cuando el candidato está elegido se le pide un cupo, ¿no? Para sumarse a los gastos de campaña, ¿no? Una suerte de colaboración. Cuando es razonable, digamos, tiene algún sentido, porque ya los candidatos están elegidos y esta es una causa común. En el otro caso, creo que es al que se está refiriendo este señor Maldonado, sería pues absolutamente irresponsable, ¿no? Que es cobrar los cupos para tratar de asegurar que esos precandidatos van a ser candidatos, ¿no? Eso sí es una falta de respeto, ¿no? Ahora, la otra diferencia es que hay un congresista, actual parlamentario de Peruanos por el Cambio, el señor Vieira, que dice que sí, que él entregó plata. Y no solamente es que él ha aceptado que efectivamente le pidieron el dinero, sino que también está involucrado el otro asesor presidencial, el señor Laván, un joven además en política, que también
dice acá el señor Maldonado que era el encargado de recibir el dinero y que era dinero que no estaba entrando al partido. Vamos a escuchar lo que dijo el congresista Vieira sobre este dinero que entregó supuestamente al partido para poder tener un número arriba. Yo, en mi caso personal, a mí me pidieron un aporte de 50.000 soles, que está debidamente registrado en AOMPE, que es un aporte de campaña, ¿no? Ese aporte se hizo, obviamente, cuando el señor Gilbert Violeta era jefe de campaña y estaba el señor Grados de tesorero del partido. De repente me equivoco, pero digamos que era parte de la tesorería. Ahora, ¿cómo toman ustedes este tipo de denuncias? ¿Cómo la emitía acá? Bueno, como toda denuncia se tiene que contrastar, se tienen que demostrar pruebas. Las pruebas tienen que salir porque si vamos a estar acá por supuestos o por acusaciones, imagínense medio Perú estuviera preso. Entonces aquí... Bien, ya nos acompaña también el doctor Luis Solari, que presidió el Consejo de Ministros durante el gobierno de Toledo. Como ustedes saben, ¿qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Cómo están? Mis disculpas a ustedes, sobre todo a los televidentes y a Raúl, pues. Bien, estábamos comentando esta acusación que ha aparecido en Hildebrand en sus 13 a propósito de cobros en Peruanos por el Cambio para integrar la lista congresal. Cobros que quien lanza la acusación, este señor Marcos Maldonado, se los atribuye al Gilbert Violeta, que a su vez ha dicho que lo va a querellar por eso. Bueno, sí, él ha declarado sobre los montos dados por una señora que también es denunciante, ¿no es cierto? Ha declarado que sí están, solo que no están tal cual. Lo que pasa es que en la norma no dice que las donaciones tienen que ser ingresadas a las cuentas del partido tal como se reciben. Si 20.000 soles pueden hacerlo ingresar, es discrecional y eso está mal, ¿no? Esto casualmente es un error de Contragentes, puede hacer ingresar 1.000 soles diarios. Nadie sabe por qué, ¿no? Porque si bien hacen ingresar 1.000 soles diarios, los otros 19 están en algún sitio ganando intereses, ganando algo arreglado con un administrador de alguna agencia en algún sitio. Ese es un problema. Y el segundo problema es, como decía Raúl y comparto con él, es normal que todos los candidatos, una vez que la lista está configurada, dicen, bueno, señores, todos tienen que hacer un aporte para campaña y el aporte individual de campaña es tanto. Eso no hay problema. Lo malo sería que del 1 al 3 tiene que dar así y se va achicando conforme se va alejando de las posibilidades. Y tiene que haber un recibo de entrega y ya es un problema del partido si lo hace ingresar o no a la cuenta. Ya si le cae la parca pues el problema es que no hay sanciones para eso. Eso iba a decir, claro. No hay sanciones, o sea, no hay sanciones para la discrecionalidad, pero que a una lista ya armada de parlamentarios se les anticipe, una vez que usted esté ya en la lista, electo, etcétera, etcétera. Hay esto, además hay que tener en cuenta, aunque haya este porcentaje, ¿no es cierto?, de invitados, una vez que la lista está conformada, la lista debe ser sometida a la instancia del partido que la tiene que aprobar. Una vez aprobada la lista, significa que no hay congresistas a dedo, no hay candidatos a dedo, porque está aprobada por votación por la mayoría que diga el estatuto del partido. Entonces una lista, pero todos saben, una vez que pasan todos los filtros y llegan a la lista, entonces se les pide un aporte de campaña, porque obviamente tienen que contribuir a la campaña. Lo que está mal, como digo, es esto cuando se cobra por adelantado y peor todavía que ni siquiera ingrese a las cuentas del partido y peor todavía que alguien lo haga ingresar en cómodas cuotas diarias, semanales, y significa que alguien está jugando con la plata en alguna institución bancaria. Pero ¿no les parece, como dice Mario, este tema de que se cobra para poder entrar a la lista es como que un tema que siempre se ve lamentablemente? No, eso está mal, que se cobre para entrar a la lista está mal, pero que una vez que la lista está configurada y es electa por la instancia correspondiente, ya ellos sepan, ¿no?, al que llegue finalmente a la lista, hay que hacer un aporte a la campaña, porque no hay que olvidarse que a la final es el bus del partido el que los va a colocar ahí, ¿no? Y además una cosa es que cobre el partido y otra cosa es que cobre una persona del partido, porque ahí lo que se suscita es la suspicacia de que esa persona se puede... Y si le dicen, ¿sabe que depósito en cuenta? En la cual a la hora de su voucher tiene que decir, pues, partido tal, que es la cuenta del partido, que tiene una fiscalización. Pero lo peor, ¿no les parece? A mí, lo peor de la denuncia
Me parece que el señor Gilbert Violeta, que es tan cercano, ¿no es cierto?, de Pedro Pablo Kuczynski, que es congresista de la República, que es presidente de Peruanos por el Cambio, fue quien le presentó a este señor Moreno, que ya sabemos cuáles eran sus intenciones. Y cuando el periodista le pregunta, bueno, ¿y qué ganaba el señor Gilbert Violeta por último, teniendo al señor Moreno tan cerca en Palacio de Gobierno? Y comienza a contar que había planes de construir un hospital en Loreto. Gilbert tiene la intención de poner la constructora y manejar el tema. Eso se negoció con el gobernador Fernando Meléndez, tanto así que se puso a su hermano Jorge Meléndez en la lista de candidatos al Congreso por Loreto número 1. Había otras personas que estaban también liderando, pero que Gilbert no importó nada el tema del partido. O sea, ¿esto qué es? ¿Usted conoce a su colega? Eso es harina de otro costal. O sea, hemos estado hablando de un costal de harina. No, sí. Es un costal de harina de guano. Uno al lado del otro, los dos costales, ¿no? Harina de guano. Sí, le queríamos preguntar si conoce usted a su colega Moreno. El doctor Moreno. No, conozco a muchos de su promoción pero a él no. Y la referencia no es buena, ¿no? La referencia no es buena, ¿en qué sentido? ¿No profesionalmente? No es buena. En general no le dicen a uno por qué, porque entre colegas pues no hablan mal de otro, pero yo lo único que les puedo decir es que cuando salga a la luz el informe de la Comisión de Intervención al Hospital Loaiza, no sé, habrá que construir otro Hospital Loaiza, pero yo quiero hacer una salvedad, ¿no? Acá todo el mundo habla de los funcionarios. Pero todos estos funcionarios están coludidos, los que finalmente van a reventar en el hongo nuclear, con gente del sector privado. Y solo terminan presos los funcionarios del Estado. ¿Por qué no terminan presos? O sea, ¿por qué el Hospital Loaiza tiene un tomógrafo propio que lo maneja una empresa que está al frente del hospital, ¿cierto? Y esa empresa, cuando no está atendiendo a los pacientes del hospital, parece que también atiende a los pacientes de la empresa con el tomógrafo del hospital. O sea, ¿y por qué esa cuestión, que eso es especulado de uso? Nadie va a ir preso, va usted a ver, nadie va a ir preso de esta gente que tiene eso. Además, ¿no? ¿Por qué no está habilitado el sitio para que se instale el tomógrafo adentro del Hospital Loaiza, que es un hospital con jardín, un hospital en la construcción? ¿Por qué no está habilitado? Porque hay alguien que está cobrando el alquiler por el boliche de enfrente, o alguien también, aparte del alquiler, está recibiendo algo de cada tomografía al frente. Por esa razón, mire, yo mandé, no voy a decir el hospital, mandé a un hospital cuando era ministro de Salud a una persona para que interviniera en la parte administrativa e hiciera todo lo que pudiera. A las 2 semanas lo tuve que retirar por amenaza de muerte. Amenaza de muerte. O sea, el problema que tiene el Perú es las compras y las contrataciones, y hay o no hay bandas en cada entidad que compra cosas. Estoy hablando desde compra de jabón, papel higiénico, hasta compras ya de maquinaria grande, ¿no? Entonces, si el presupuesto se ha triplicado, cuadruplicado, ¿por qué no se ha triplicado, cuadruplicado la Contraloría? A ver si este Contralor que se le ve tan armado, empantalonado, y solo le falta el cinto por lo menos con un par de zanahorias y no un par de yucas, ¿no? A ver si realmente le dan el presupuesto adecuado para controlar esta cosa. Pero esto, alguien lo va a publicar, este informe del hospital. Bueno, esta es una de las taras de nuestra administración pública desde el siglo pasado, del siglo XIX en realidad. Esta denuncia que hacen es una denuncia gravísima, ¿no? Porque revelaría que el señor Violeta está implicado en una red que se ha montado en el gobierno y que lo que quería era sacar provecho precisamente de su condición política y de su cercanía pues al núcleo del poder. Ahora, todo esto que suena tan grave, tan feo, tan burdo, obviamente tiene que ser probado, ¿no? Porque aquí también hay que ser claro en decir que se embarra a las personas muy fácilmente y a la hora de la verdad después las pruebas no existen, ¿no? Entonces, seguramente estas personas que lo han dicho y que han hecho esta acusación tan seria, bueno, deben tener pruebas, ¿no? Y en el caso que refería Lucho del Hospital Loaiza, yo sí creo que efectivamente hay que ir a una investigación a fondo. Y efectivamente también los privados que estén absolutamente
complicados en estas transacciones ilegales, pues deben ser procesados tan igual que los funcionarios públicos. Ahí no debe haber beneficio para nadie. Todo el mundo tiene que ser investigado porque con los dineros públicos no se puede hacer eso. Escuchamos lo que dice la ministra de Justicia, ¿Cómo no? la doctora Marisol Con Pérez. todo gusto. No, en realidad lo único que tengo que decir es que en ese caso o en cualquier otro, en este gobierno no hay intocables, nadie, no existen. Así que todas las denuncias que existan, por supuesto tiene que haber un nivel de prueba mínimo, no estoy hablando de esta, sino de cualquier otra, que es lo que nos pasó en el caso anterior, que ha sido, digamos, noticia en la semana, el famoso señor Moreno. Nosotros no vamos a tener ningún tipo de contemplación, de ningún tipo, porque creo que es lo que el país merece, es el ejemplo que pusimos dentro, el ejemplo del arroz y los gorgojos. Algunos de ustedes no lo recordarán, pero cuando éramos chicos todos separábamos el arroz. En realidad el gorgojo era uno entre 100 arroces, pero igual lo separábamos porque malograba el sabor general. Hoy te venden arroz para quien puede comprarlo sin gorgojos. Bueno, nuestro país es así, lamentablemente. Tú te compras algo y crees que podrían no haber gorgojos, pero están ahí. ¿Qué hay que hacerlo? La ciudadanía denunciar. Y nosotros reaccionar ante esas denuncias inmediatamente. Los gorgojos, ¿no? Yo no sé cocinar, pero ¿qué pasa si el gorgojo... No, disculpen, tengo otras... Creo que le enseña a Fabio a cocinar. Seguro, para que yo vine y coma pasta. Pero ¿qué pasa si el gorgojo ya no está en la mesa cuando estás separando? ¿Qué pasa si el gorgojo ya está en tu plato, sentado y cocinado? No te lo hay que buscar al responsable. Son proteínas. ¿Quién me ha metido ese gorgojo acá? Eso es lo que hay que investigar. Claro. Esta denuncia es gravísima. Está diciendo el señor Maldonado. De repente está hablando porque no salió, porque lo han votado, porque no lo han votado el grupo. Porque se presentó un contratito y no lo contrataron. Y probablemente también, pero... La venganza de los contratistas es una telenovela que en el Perú se vive todos los días. Sí, todos los días, ¿no? O sea, aquí se tilda de muchas cosas, se embarran los honores de las personas y se truncan muchas veces carreras profesionales, políticas, etcétera, simple y llanamente por un celo que lleva a represalias desproporcionadas totalmente, ¿no? Pero que le puede costar el curul a cualquiera que sea ampallado y que se investigue a fondo. La pregunta es que acá el único que puede investigar es el Ministerio Público, porque no le corresponde al Contralor. Así es. Ni al Procurador, es solo el Ministerio Público. Tenemos en la línea al congresista Gilbert Violeta, precisamente, que quiere intervenir y decir algo a propósito de lo que hemos comentado y la noticia que estamos mencionando en estos momentos. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. ¿Qué tal, congresista? Gracias, buenas noches, Mario, Verónica, a Raúl y al doctor Solari que los acompañan. Yo en verdad lo que quiero es expresar mi malestar por esta publicación que ha sacado hoy día este semanario, que está haciendo materia de comentarios además, porque está lleno de una serie de falsedades, mentiras y calumnias que yo el día lunes, motivo por el cual yo el día lunes a primera hora voy a interponer una acción penal contra este señor Maldonado, una querella, porque yo creo que gente de esta calaña tiene que estar en la cárcel como corresponde. Yo no voy a apoyar ningún tipo de política de impunidad. Este tipo de cosas, se afirman una serie de barbaridades. Se dice que yo presenté al señor Moreno, que llevé al círculo del presidente Kuczynski, eso es absolutamente falso. Se dice que hay una serie de recupos. Hoy día a la reportera de Canal N, a la señora Katia Gutiérrez, le he mostrado las pruebas de que en los casos en los que se está mencionando han sido aportes de campaña que han entrado a través de la oficina de contabilidad de la campaña y que han sido reportados a la ONPE, que están en la página web de la ONPE. Aparece cada uno de esos aportes, lo que ha realizado la señora Yoconda, que se aparece en este reporte, o la que ha realizado el señor Vieira cuando era candidato. Además, yo era jefe de campaña, yo no era ni el contador ni el gerente de la campaña. Así es que este tipo de cosas yo no los voy a tolerar. Quiero agradecerles porque me permitan hacer esta declaración. Si nos permite, puede bajar el volumen del televisor, por favor, porque se está acoplando para poder conversar, porque hay varias consultas que le queremos hacer. ¿Y usted conoce al doctor Moreno o no? Mira, el doctor Moreno entiendo que apareció un poco en la vida del presidente en la campaña del 2011,
precisamente como parte del equipo del PPC, era lo que él decía por lo menos en su momento, y luego no volvió a aparecer hasta que el presidente Kuczynski ya había ganado, y en realidad un poco la relación con el presidente se mantuvo como gastroenterólogo, no como miembro del partido, no como un miembro del equipo técnico, ni siquiera como parte de nada que tenga que ver con el componente político. Ya, esa es la relación con Pedro Pablo Kuczynski, pero le preguntábamos por la relación con usted. ¿Usted no ha tenido ninguna relación con el doctor Moreno entre la primera y la segunda vuelta? No, en absoluto. A mí no me vincula ningún tipo de amistad ni de relación con ese doctor Moreno. Yo de hecho lo conozco al doctor Moreno a través del doctor Kuczynski, precisamente porque él lo refirió. Yo en lo que puedo dejar constancia es que en el equipo de campaña el doctor Moreno no participó ni en el equipo de campaña ni en el equipo técnico en absoluto. Él no ha participado en nada en nuestra campaña. Okay. Para precisar, congresista, entonces nos dice que el doctor Moreno ha llegado a Peruanos por el Cambio, a Palacio de Gobierno, única y exclusivamente por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, ha llegado porque obviamente el doctor Kuczynski le dio su confianza a raíz de que tenía una cercanía con él, primero como gastroenterólogo y luego porque lo escuchó como un experto en temas de salud pública. Por eso, para precisar, nadie se lo presentó, nadie se lo quiso sembrar, digamos, entre comillas. El presidente Pedro Pablo Kuczynski lo llevó él a Palacio de Gobierno porque él lo conocía. Pero yo puedo responder, querida Verónica, por mí. Ahí se afirma de que yo he llevado al doctor Moreno, es lo que dice este semanario, reportaje, este histórico semanario, y yo te puedo asegurar, y le pueden preguntar al doctor Moreno o al doctor Kuczynski o a quien ustedes gusten, y eso es absolutamente falso. Bueno, pero usted no solamente es el congresista Gilbert Violeta, sino también es una autoridad del partido. Por eso, cuando le preguntamos también sobre la forma en que este señor se acercó al partido que usted conduce. Sí, mira, Mario, yo lo que recuerdo es que primero él no estaba en absoluto en la campaña. El equipo técnico del Ministerio de Salud la dirigía la doctora Macetti y le integraba el doctor Carbones y la doctora Olivares. Él no ha participado en nada. Y un día usted lo ve aparecer en el entorno de Pedro Pablo Kuczynski. Así fue como usted tomó conocimiento de esta persona. El doctor Kuczynski era presidente y él vuelve a, digamos, se acerca trayendo una serie de propuestas, sí. Cuando ya el presidente ya había ganado. Ya, él no tiene ninguna vinculación y en lo que corresponde a mí, yo puedo hablar en lo que corresponde a mí, no he tenido ningún tipo de vinculación ni de cercanía ni de puente entre el doctor Moreno y el presidente Kuczynski. Y otra cosa, aprovecho para precisar esto, Mario, Verónica, yo el día lunes voy a interponer esta acción penal, esta querella contra el señor Maldonado, porque aquí no solamente se habla de que yo soy un facilitador entre el doctor Moreno y el círculo del doctor Kuczynski, como se dice aquí se habla de que habría habido una suerte de negociación por un hospital en Loreto, aquí se habla de cupos partidarios. Así es. Y podemos ir por partes, congresista. Que construyen cada uno en sí un trito. A ver, vayamos entonces. Usted dice que no conoció al señor Moreno hasta que lo vio en Palacio de Gobierno. O sea, no sabe si fue presidente o otra persona, pero por usted no llegó el señor Moreno a Palacio de Gobierno. Yo lo que estoy diciendo literalmente, insisto, por mí no ha llegado el doctor Moreno al entorno del presidente Kuczynski. Ok, y usted no lo conocía antes, lo que significa que de ninguna manera tuvo con él alguna intención de querer construir un hospital en Loreto. Eso es, por supuesto, es absolutamente falso. Ok. Por supuesto. No ha habido ninguna coordinación con el gobernador Fernando Meléndez, tanto así que se puso al hermano, al señor Jorge Meléndez, en la lista de candidatos al Congreso por Loreto con el número 1. No, eso es una locura absoluta. Eso es una locura. Es parte de un cuento que se está creando ahí, que la verdad no pasa ya a lo irrisorio, porque cuando uno comienza a leer esta historia, no solamente está llena de mentiras, sino está llena de mentiras de grueso calibre, sin ningún tipo de sustento. ¿Y por qué le pidió, efectivo? Me parece indignante. Yo la verdad sí que creo que este es un caso en lo que no podemos permitir que este tipo de impunidad, que este tipo de dichos se digan de esta manera y que al final, sencillamente porque somos políticos y estamos metidos, lo tenemos que soportar. Yo creo que no, señores.
¿no? Okay. Yo voy a llevar esto a las últimas consecuencias, voy a hacer que el señor, si es necesario, termine en la cárcel y que además diga qué motivaciones, qué móviles encierran a que él tenga que de pronto salir a decir ese tipo de cosas. ¿Y por qué le pidieron en efectivo este supuesto aporte a la señora Yoconda Rosalba Trivi, a la que iba a candidatar en la lista por el Callao? Bueno, ahí ella menciona que han sido aportes en efectivo. Los aportes en la campaña pueden ser en efectivo, en depósitos en cuenta o en especies. Nosotros hemos declarado absolutamente todo. Según ha informado nuestro personero legal y nuestro tesorero y nuestro gerente de campaña, somos el único partido político que ha sido supervisado por la OMPE, ha revisado todas nuestras cuentas, las han auditado y nuestro informe de campaña es correcto. O sea, en ese tipo de cosas no nos van a agarrar. Todos los aportes constan en la OMPE y están en la página web. Las pueden verificar, son absolutamente públicas. Muy bien. Ya, y solamente para terminar, ¿era así el señor José Laván, el que es actualmente asesor del presidente de la República, el que se encargaba de recibir este dinero que según usted era para el partido o no? Bueno, cualquier aporte en una campaña puede llegar por cualquier persona en general que es parte de la campaña, pero se ingresan a una sola contabilidad. Y eso de ahí, esta contabilidad no la maneja el jefe de campaña, eso no la manejaba yo, esa la maneja un contador y la maneja el gerente, que en ese momento era el señor Alfonso Grado, que ahora es ministro de Trabajo. O sea, habría que preguntarle a él. Puedo decir, yo creo que cada sol que se ha destinado en la campaña ha tenido un destino correcto en relación a lo que es un uso normal de campaña, publicidad, medios, movilización, en fin. Que el señor Laván haya interactuado con la señora Yoconda, el señor Laván ha interactuado con toda la gente a nivel nacional. Habría que preguntar al señor Laván entonces. Muchas gracias al congresista Liero Violeta. Esperamos tenerlo en algún momento la próxima semana para conversar de estos asuntos. ¿Cuándo viene el congresista? Aquí en el programa. ¿Cuándo puede? Encantado. Muy bien. Lo prometemos. Lunes, martes, ustedes me dicen. Perfecto, muy bien. Lo esperamos. Tenemos que ir a una pausa ahora porque tenemos 3 noticias más que cubrir. Ya volvemos. Bien, vamos entonces ahora con la famosa ley del transfugismo. ¿A favor o en contra? ¿Qué dicen nuestros invitados? ¿Qué les parece esto que se aprueba en el Congreso? Acá el sentimiento es ambivalente, ¿no? Porque, por un lado, como dice el viejo adagio, a grandes males, grandes remedios. Y en consecuencia, este es uno de los grandes temas que han venido debilitando la democracia, ¿no? Además de una ley de organizaciones políticas que ha sido casi la puñalada por la espalda, ¿no? Además de la ley de participación ciudadana con la revocatoria, etcétera, etcétera. Pero si bien es cierto que esta es una norma que de alguna u otra manera tiene que promulgarse, la realidad es que también es bastante drástica. Y es drástica por cuanto no se ha hecho algunas salvedades importantes, como por ejemplo la objeción de conciencia. Esa es una cosa que yo creo que si hubiera estado en el Congreso, hubiera peleado por eso. Y la otra cosa es el apartamiento de los principios, ya no digo del plan de gobierno o de los lineamientos de campaña, sino de los principios generales del partido. ¿Qué cosa sucede si un partido democrático que ha participado en las elecciones termina apoyando, por ejemplo, la disolución de la Corte Suprema de la República o el cierre del Parlamento o cosas que evidentemente una declaración formal apoyando a Maduro? Claro, o una declaración formal o digamos apoyando lo que está haciendo, por ejemplo, el presidente en Filipinas, ¿no? O sugiriendo que se haga en el Perú. Entonces, yo creo que hay cosas que sí pudieran escapar a esta drasticidad con la cual se ha ido al tema de la ley de transfugismo. Se dice que esto corresponde a una necesidad del fujimorismo para evitar el desbande. Puede ser, eso va a quedar siempre en el tema de la especulación. Claro. Pero en todo caso yo creo que hay algunos acápites por los cuales yo sí hubiera peleado, aunque reconozco que más otras cosas que espero y estoy seguro deben venir, porque si no el fujimorismo va a confirmar la tesis que acabo de señalar en el sentido de que esto era una norma urgente para evitar el desbande. Entonces, si estas normas que se necesitan vienen, entonces quedará descartada esa posibilidad.
¿Qué dice el doctor Soler? En contra total. En contra total. A ver. Hay un artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice casi a la letra: nadie debe ser obligado a permanecer en una asociación, que es un partido. Nadie debe. Es un derecho humano. O sea, uno no puede decir que en una democracia hay un ejercicio pleno de la libertad en el marco de la ley si uno a las personas que atrae en un momento no las puede conservar en su propia bancada, en su propio partido. O sea, con este criterio, imagínense pues si saliera una ley del Congreso que para fortalecer la familia o el matrimonio se hace una norma en la que todo el mundo esté obligado a quedarse ahí casado para siempre, así hay cuchillos por el aire, cosas de cualquier tipo, ¿no? Droga. Es algo semejante. O sea, yo ahí sí, por supuesto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice en el mismo sentido, pero le agrega una yapa, ¿no? En el marco de la ley, etcétera, etcétera. Pero en el caso y además en la norma, se ha puesto la eliminación del derecho a elegir y ser elegido, que eso sí está claramente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un tratado, y en la Declaración Universal. O sea que toda persona tiene derecho a ser elegida en los cargos públicos. Entonces, por supuesto, hay un tamiz, tienes que estar en el Congreso para ser candidato al Congreso, candidato a la presidencia de la comisión, claro. Pero esos son cargos públicos, pues, y entran en el cajón de los cargos públicos al que toda persona tiene derecho a elegir y ser elegido. Acá se restringe el derecho a votar y se ponen una serie de cortapisas también para el tema de los proyectos. Prácticamente no puede pertenecer a un grupo parlamentario. ¿Y cómo se podría haber evitado el famoso transfugismo? O que tengamos, no sé, pues 8 bancadas en el Congreso. El transfugismo se evita muy fácilmente cuando los partidos tienen una línea. En el caso del Partido Fujimorista tiene un problema serio, lo he dicho. 73 congresistas electos solo con 20% del padrón. Tiene un problema serio. 73 congresistas y solo 62 inscritos en el partido. Ahí tiene otro problema. Ustedes, cuando han presentado al Congreso, es obligatorio estar inscrito en... sí, claro. Si quiere ser congresista nuestro, okay. Pues inscríbase y esa es su declaración de que usted está de acuerdo con la línea del partido, la línea ideológica, la línea programática, etcétera. Pero si uno lleva esta cantidad de invitados y tú observas que esta es una organización que cambia de nombre para cada proceso electoral, significa que no hay un cuerpo orgánico de ideas que sea capaz de atraer a una persona y de mantenerla en su sitio. Entonces, yo conozco gente que renunció al partido, renunció al grupo, porque fue presionado por gente de algún partido para que votara en un sentido que estaba en contra de la línea del partido. Conozco casos de un partido. Obviamente esa persona no se puede quedar en el partido, que es lo que tú mencionabas. Claro, son los casos excepcionales, ¿no? Y es muy fácil establecer cuando una persona deja una agrupación y se va a otra por prebendas. Eso es muy fácil de demostrar, ¿no? Económicas, etcétera. Ese es el caso típico del transfugismo, ¿no? La prebenda. Si una persona se va a otra por algún interés, que de hecho lo hay y existe, y ha existido a lo largo de la historia. Pero en términos generales, digamos, esta apreciación del hecho de que no sería correcto o no sería legal dejar que alguien se salga de una asociación, tiene pues una contrapartida, y la contrapartida es que el partido es una plataforma que se presenta con una línea de pensamiento y un plan de gobierno para gobernar el país. Y el compromiso es que quienes van al Congreso van a defender esa plataforma. Y en consecuencia acá no solamente hay la vinculación de los principios, de las ideas, la necesidad de proteger y hacer crecer al partido, la necesidad de hacer que el partido tenga mayor arraigo y una mayor capacidad de participación y debate político, sino que además hay la necesidad de implementar todo esto en el Congreso. Entonces, claro, si nosotros dejamos que esto sea una coladera, van a venir por el lado de las prebendas y bajo supuestas posibilidades de violaciones de derechos, etcétera, etcétera, que en buena cuenta va a ser lo que sucede en el Poder Judicial, que la norma es tan garantista
que termina siendo aplicada por los delincuentes para salirse y escaparse de las sentencias del Poder Judicial o para impedir que se les abra proceso. Esto es pues parte de la criollada nacional, por eso que al inicio dije que es lamentable, digamos, es una ley drástica, pero a grandes males, grandes remedios. De manera que con una o dos excepciones, por ejemplo, coincido con él respecto al tema de los principios, etcétera, pero creo y haberles quitado el voto y el derecho a ser elegido. Claro, el voto no se les puede quitar, evidentemente, ¿no? Y el derecho a ser elegido, bueno, no tiene ningún sentido que una persona que ya se convierte en un paria pueda postular a la mesa directiva del Congreso. Es obvio que no tiene ninguna capacidad. Bueno, podría ser, digamos, alentado por una oposición, que lo único que quiere es torpedear a una mayoría parlamentaria, que no es el caso de este Congreso. Revés, pero bueno, podría ser. También. ¿No? Yo creo que lo que pasa es que es una situación excepcional, ¿no? La gran mayoría del Congreso no está en el gobierno. Entonces, obviamente, después de ese anuncio, ¿no es cierto?, que hubo como que iban a enamorar a algunos. Jalarse. Claro, o sea, eso, oye, yo agarro y voy a poner a tu hermano de ministro no sé qué, mejor a tu primo porque no tiene tus apellidos. Bueno, en el hospital arzobispo lo hay. Pero te mueves a mi partido. Te acomodas por acá. Pero te mueves a mi partido. Sí. O hay gente que ahí donde los presidentes y le dicen, si no me nombras a fulano de prefecto, yo me voy del grupo parlamentario. Porque hay gente así. Sí, claro, país, claro. ¿no? Que chantajean a los presidentes de la República. Muy común, ¿no? Y si no me voy. Entonces, esto, por ejemplo, es una norma que está hecha sin analizar cuidadosamente el tema. Para que no pase esto de chantajear al presidente, para que no pase esto de que te va. Por eso es que ese sentido de emergencia de la norma debería ser desvirtuado para que no se diga que los fujimoristas lo necesitaban con desesperación. No, pero esta norma muere en el Tribunal Constitucional, no tengo ninguna duda. Sí, no, pero tenemos que ir al siguiente tema. Pero antes de eso, creo que vamos a compartir una caricatura con ustedes sobre... es la señora Jenny Vilcatoma. No soy una paria, no estoy sola, no le estoy, no. Bien, ahora sí pasamos al siguiente tema sin pausa, con prisa y sin pausa, que tiene que ver con la decisión del fiscal Germán Suárez de no ampliar el plazo del impedimento de salida para Nadine Heredia. Esta ampliación ha sido solicitada o había sido solicitada por Julia Príncipe, quien es, como ustedes saben ahora, presidenta del Consejo Jurídico de Defensa del Estado, pero el fiscal no la ha acogido y ha respaldado al fiscal, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Esto, por supuesto, en el contexto de la investigación por lavado de activos que se le sigue a la señora Heredia, junto con otras, creo que 13 personas más, entre las que ahora se encuentra también el ex presidente Humala. A ver. Bueno, el impedimento de salida del país es parte de una de las denominadas medidas de seguridad que existen en el Código Procesal Penal. Y este impedimento de salida del país forma parte de un capítulo que se llama la comparecencia restringida, donde se tiene uno que apersonar, puede salir del país siempre y cuando pida permiso al juez, y el juez con caución o sin caución decidirá si puede salir del país. Pero si en algún momento esto se levanta, es porque uno, se ha constatado que no hay peligro de fuga, y dos, podría ser que hasta el momento la cantidad y la calidad de las pruebas aportadas hacen prever que la sentencia no sería mayor de lo establecido para la condena condicional, o sea, más de 4 años de prisión. En consecuencia, si el fiscal ha hecho esto, tenemos que asumir que lo ha hecho después de un análisis muy serio y concienzudo de las pruebas, de la calidad de la inculpada, de las declaraciones que ella ha tenido en el juicio, y si el fiscal de la Nación ha respaldado eso, no es porque el fiscal haya ido a revisar el expediente, eso se los puedo asegurar, sino es porque simplemente, institucionalmente, él tiene la obligación, además de respaldar una decisión que ante todos los peruanos tiene que ser tomada con seriedad y no con sorna, ¿no? Porque aquí también hay un tema, o sea, cuando algunas autoridades dictan una medida que no gusta, también pues entramos a demoler a las autoridades, ¿no? Es parte de nuestro propio esquema de descomposición. Estamos tan acostumbrados a incumplir la ley y tan acostumbrados a las corruptelas y todas estas cosas que desconfiamos de todo. Pero en buena cuenta yo creo que esto debe obedecer a un análisis propio de la realidad de la causa, ¿no? Ahora, ¿no les parece? Porque todo el mundo está lanzando una serie de
suposiciones, ¿no es cierto? Porque tenemos al expresidente Humala en España, dicen que ese no sería su destino final, sino que sería otro país. Justo este fin de semana se le va a levantar este impedimento a la señora Nadine Heredia, entonces como que estaría coordinando. De pronto el fiscal ya no solicita que se amplíe. Bueno, pero también se dijo que después del 28 de julio iban a fugar, ¿no? Yo creo que sí se les debe investigar, quiero dejar eso bien claro. Creo que hay bastantes indicios como para que sean investigados, pero creo que dentro de un cauce legal, ¿no? Y los abogados tenemos que ser respetuosos de los cauces legales, ¿no? Y ahí me quedo, porque creo que hay que respetar la decisión del fiscal, cualquiera que sea la que tome. No solo eso, ¿no? Sino que además puede haber una presión desde la opinión pública a través de personas que llamen, medios, etcétera, para que se renueve el arraigo. Pero el fiscal, a la hora que tome esta decisión, hay medidas que se pueden tomar por una presión así de la opinión pública, siempre y cuando no se afecte el debido proceso. O sea, extender el arraigo y que eso sea procesalmente indebido porque no corresponde ¿no? a la naturaleza. Bueno, inconducente. Yo lo aplicaría en tráfico, los abogados lo aplican en otra cuestión. Inconducente, un borracho inconducente. Entonces, obviamente, no tienen otra salida, el fiscal y el fiscal supremo, el fiscal de la Nación, que dar pase al tema. Ahora, la gente no tiene por qué asustar. Vamos a suponer que hubiese delito, que esto fuese un hongo nuclear, pero no hay forma de esconderse. Esto no es viaje a las estrellas, no es que uno se va a otro sistema solar con la hipervelocidad, no. Hoy día, y yo he visto los procedimientos de vigilancia financiera de la Unidad de Inteligencia Financiera, los mecanismos, los cruces que hace la SUNAT, la Contraloría. Es impresionante. Comienza a investigar a una persona y de repente está investigando a los contraprimos tataranietos. Hoy día, y con la relación que hay entre las unidades de inteligencia financiera y los ministerios públicos de los diferentes países, hoy día no es que uno va y se esconde en una covacha pues en Malasia y no lo encuentran nunca, ¿no? Hoy día con un satélite nomás en cualquier sitio que uno esté escondido, tiene que estar muerto para que no lo encuentren, ¿no? Entonces, si van a viajar, si va a viajar, si quiere visitar, no sé, alguna montaña suiza, algo. Además, aún con impedimento puede pedir permiso al juez y se lo pueden otorgar. Y si el juez encuentra que las pruebas en el Ministerio Público no son de la calidad suficiente, no solamente le va a permitir, sino que le va a permitir sin ninguna restricción, sin caución, sin nada. Para eso es el juez. Entonces, la gente no tiene por qué preocuparse ni asustarse. Aquí la gente se va a fugar con esto. Hoy día el planeta Tierra es escudriñable totalmente. Además, Lucho, hay una cosa que es importante también, ¿no? Los procedimientos, como tú has dicho, deben ser adecuados a lo que la norma establece. Si no se cae, pues... Y además, exactamente, se cae y después hay que empezar nuevamente, o los delitos prescriben, pero además tampoco se puede convertir esto en una persecución política, ¿no? Ni hacer que quien está procesado se convierta en un mártir o en una pseudo víctima o en una víctima real de un proceso que a todas luces se convierte en un proceso netamente político y de persecución. En consecuencia... Ni un agendicidio también. Exactamente. Un agendicidio. ¿No? Entonces hay que respetar las agendas. No sé, debe haber comido plata más cosas altas. El cerebro está... Bueno, además hay quienes dicen que le están haciendo un favor a Nadine Heredia, hablando sobre que por qué ha hecho esto el fiscal, que el juez debería decidir... porque entonces la estarían convirtiendo efectivamente en una perseguida política. Sí, claro. Y le darían argumento para que pueda tal vez pedir asilo político. ¿No? Si yo fuera Nadine Heredia sería eso lo que buscaría si me sintiera culpable, evidentemente, ¿no? Vamos a mencionar por lo menos la última noticia antes de irnos. A ver, el presidente Kuczynski ha afirmado que para el 2021, cuando termine ya su gobierno, el Perú va a poder cumplir con los requisitos de la OECD y podría ingresar a esta organización que reúne a los países desarrollados del mundo. Y el secretario general de la OECD ha considerado que el Perú tiene
las condiciones, el potencial, la trayectoria para poder ingresar a esta institución? Brevemente, por favor, segundos. Sí, bueno, la OECD, a pesar de que el secretario es mexicano, es un organismo que prácticamente está fundado en París, tiene la sede en París. Los europeos lo manejan como quien dice, no como cocineros, pero ellos son los que tienen el poder sobre esta organización. Y resulta que de los 16 países nuevos emergentes, hay 3 que están en América Latina y 8 en el sudeste asiático. O sea, hay 11 países de los 15 post-China, 16, ¿verdad?, que están en la cuenca del Pacífico. Entonces, tener a Chile, tener a México, tener a Colombia, que son miembros de la Alianza del Pacífico, y no tener a Perú, es algo que no favorece el interés estratégico de Europa sobre la cuenca del Pacífico. Entonces, ahí como quien dice, tenemos, digamos, un pasaporte, pero eso no significa que nosotros podemos seguir con 47% de anemia en niños menores de 3 años y que con eso vamos a entrar. O sea, hay cosas que tienen que ser arregladas y no hay tiempo en 5 años para arreglarlas. Sí, lo importante de esto, que yo veo y que creo que no se ha dicho, es que se habla de las metas, etcétera, pero lo importante es que el ingreso a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, a la OCDE, nos garantiza tener a la mano políticas públicas exitosas en otros estados. Y además un cierto grado de uniformidad de un grupo de países exitosos que tienen una gran capacidad estandarizada. Es entrar al club de los estandarizados. Nos llevan el aire. Muy bien. Gracias a nuestros invitados. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Gracias.